preguntar de la clase anterior, no hay ningún inconveniente. Levantan la manito y me lo hacen saber. ¿Ok? Muy bien. Doctores, vamos a desarrollar entonces la clase. La semana pasada estuvimos hablando sobre la absorción, sobre el proceso de absorción y distribución de los fármacos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Estuvimos hablando del proceso de absorción y distribución, ¿cierto? Y estaba muy interesante ese proceso de absorción y distribución. Y ahora, justamente vamos a hablar de las dos últimas partes, que es el metabolismo y la eliminación. Y por ahí también vamos a agregar algo de la farmacodinamia, ¿ok? Como una pequeña introducción a la farmacodinamia, para concluir el día de hoy. Muy bien, chicos. ¿Alguien por allí, por favor, me puede decir qué cosa es? Ahí en el chat, nada más, si quiere levanta la manito, no hay problema. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué cosa es metabolismo? ¿O cuál es el objetivo del metabolismo? Vamos, doctores, dígame, por favor. Por ahí levante la manito, profe, yo quiero hablar, no sé, algo para comunicarnos. ¿Alguien por ahí me puede decir qué cosa es el metabolismo de fármacos? ¿Cuál es el objetivo del metabolismo de fármacos? Vamos, doctores. Vamos a sacarle provecho a estas 2 horitas de conocimiento. Es una inversión en el conocimiento. Vamos. ¿Recuerda? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Vamos, doctores. Metabolismo. Ahí en el chat, entonces. Vamos, doctores, en el chat. ¿Alguno de ustedes? ¿Nada? Yo sé que por el chat lo puede poner. Vamos, chicos, vamos, por favor, se los ruego. ¿Qué cosa es metabolismo? Vamos. ¿Nada? ¿No hay nadie por ahí que se atreva? Muy bien, ¿qué cosa? Ahí está. Proceso para la obtención de nutrientes. ¿Metabolismo para la obtención de nutrientes? Estamos hablando en farmacología. Milagritos. Nutrientes. Eso como que no va con nuestro curso, ¿no? Metabolismo de fármacos. Estamos en una etapa de la farmacocinética. Metabolismo de fármacos. Chicos, ¿qué cosa es el metabolismo? Es la degradación de un fármaco, ¿ok? Es pasar un fármaco de una molécula no polar. ¿Recuerdan que mencionamos en la teoría de la clase pasada? Un fármaco es una molécula no polar, liposoluble, ¿no? Y que luego, mediante procesos metabólicos, vamos a terminar en una molécula polar e hidrosoluble. ¿Ok? Ese es el objetivo. El objetivo es tener una molécula, un fármaco liposoluble, transformarlo en una molécula hidrosoluble a través de 2 fases. Una primera fase, fase 1, y una segunda fase. ¿Ok? Ahí estamos hablando del citocromo P450 en la primera fase, que produce reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, hidratación, como estás observando aquí. ¿Sí? Y estas luego van a producir, en esta primera, gran cantidad de radicales libres. De ahí tenemos ya un inconveniente del metabolismo, ¿no? Bueno, un fármaco liposoluble se convierte en un intermediario que puede ser muy reactivo, ¿eh? Puede ser no tóxico también, pero puede ser muy reactivo. Y si es muy reactivo, puede causar lesión a nivel del ADN, etc. Ahora, hay diferentes formas de neutralizar esa molécula que ha sido inestable, intermediaria. ¿Cuál es? Básicamente a través de las vías de conjugación. Conjugación con el ácido sulfúrico, con el ácido glucurónico, con los grupos acetilo, con glutatión, con aminoácidos y con grupos metilos. ¿Ok? Entonces, finalmente vamos a obtener derivados ya moléculas que son más hidrosolubles o medianamente liposolubles que se pueden eliminar o bien por la bilis y las heces, lo que son medianamente, todavía les queda un resto de liposolubilidad, o que son hidrosolubles, ¿no? Y la mayoría de ellos al final terminan siendo hidrosolubles o altamente hidrosolubles y un poquito ahí de liposolubilidad. ¿Okay? Ese es el objetivo entonces del metabolismo de fármacos. Un ejemplo para que quede más claro, un ejemplito para que quede más claro. Mira, aquí te pongo el paracetamol, ¿sí? Aquí arriba te voy a poner el paracetamol.
Ahora, el paracetamol es un fármaco que todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? Todo el mundo lo conoce. Paracetamol. Todo el mundo conoce el paracetamol. Y básicamente el paracetamol se metaboliza a través de citocromo P450. Y luego, a través de la primera reacción de citocromo P450, vamos a dar lugar a la molécula intermediaria, NAPQI. ¿Ok? N-acetil para benzoquinoimina. NAPQI. Y este metabolito es muy tóxico, es muy reactivo. Es más, puede causar una cirrosis hepática si es que está en cantidades excesivas. Por eso, inmediatamente ese metabolito, que puede ser tóxico, se conjuga con el glutatión, con esta molécula aquí, con esta de aquí, con esta. Conjugación con el glutatión. Como tú sabes muy bien por tu curso de procesos biológicos, sabes muy bien que el glutatión es una molécula antioxidante, un poderoso antioxidante. Una vez que se conjuga con el glutatión, el NAPQI inmediatamente queda neutralizado y al final ya se forma una molécula que es menos liposoluble, es más hidrosoluble y finalmente se pierde básicamente a través del suero, la orina, etc. ¿Ok? ¿Está bien, doctores? Entonces, el metabolismo en general tiene dos fases, una fase 1 y una fase 2. ¿De acuerdo? Ya saben que pueden hacer preguntas, doctores, a través del chat o levantar la manito. ¿Ah? Otro ejemplo, para que quede más claro inclusive. Mire, para que quede más claro. El ejemplo es el famoso ácido acetil salicílico, la famosa aspirina. El ácido acetil salicílico tiene esta capacidad de poder aquí metabolizar Doctor, me parece que su micro está apagado sé allá. que está pasando con el audio. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué pasaba con el audio? Sí se escucha, ¿no? Ahora sí. Ok, repito, a ver, nos hemos quedado. Decía que el ácido acetil salicílico es un metabolito, mejor dicho, es un fármaco que es muy utilizado. Y que miren, cuando el ácido acetil salicílico se va a metabolizar aquí, se metaboliza, básicamente utiliza a un intermediario, el ácido salicílico. Y el ácido salicílico es un producto derivado del ácido acetil salicílico que es muy reactivo, ¿sí? Es muy reactivo. Y finalmente se conjuga con el ácido glucurónico. Y esta ya se elimina. Es parcialmente hidrosoluble, se elimina rápidamente, sin ningún inconveniente. En cambio, el ácido acetil salicílico es más liposoluble, es más no polar, ¿sí? Por eso es importante el metabolismo de fármaco. ¿Ok, doctores? ¿Se entendió? Por eso esa fase, ¿no? La fase 1 y la fase 2 siempre es importante. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos, chicos, díganme, ¿se entendió entonces el proceso de metabolismo, no? Muy bien, a ver, pónganme caritas al menos, algo, pero no me dejen así solito. Es como si estuvieran ustedes ahí con Santa Rosita y yo acá solo hablando, ¿no? Por favor, ¿ok? Se los pido. Muy bien, gracias. Ahí está, algunos, no todos. Bueno, seguimos. Metabolismo del primer paso. ¿A qué se refiere con metabolismo del primer paso? Fácil, ¿ah? Generalmente se da solo por vía oral, doctores, por vía oral el metabolismo del primer paso. Y es el metabolismo que sufren los fármacos al pasar primero por el intestino y luego por el hígado, ¿sí?
Una parte del fármaco se metaboliza por el hígado, por la fase 1, fase 2, ¿sí? Y luego recién va a la circulación sistémica. ¿De acuerdo? Entonces el metabolismo, el primer paso, es el metabolismo que se da a nivel de los intestinos, a nivel de las vías intestinales, allí también hay citocromo P450, y luego pasa por la vena porta hacia el hígado, ¿sí? Y ahí se metaboliza por fase 1, fase 2. Pero no se metaboliza todo el fármaco, si no, no tendría razón de ser. Se le da una concentración a un paciente por vía oral, una concentración elevada, para saturar las enzimas de fase 1 y fase 2, y luego otro cierto porcentaje ya pase a circulación sistémica. ¿De acuerdo? A ese metabolismo primario que se da básicamente a nivel intestinal, aquí está, ¿no? A nivel intestinal y luego en el hígado, se denomina metabolismo del primer paso. ¿Ok? Metabolismo del primer paso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, efecto del primer paso es la alteración farmacoporén, solo enzimas hepáticas, ¿no? Efecto del primer paso. Profe, ¿y eso me sirve? Sí, te sirve bastante porque luego tú en la bibliografía, cuando analices cualquier fármaco, ¿sí? En la farmacocinética, tú vas a encontrar datos importantes, como por ejemplo, puede ser así, las benzodiazepinas, el diazepam es un fármaco que tiene un elevado efecto o metabolismo del primer paso. Con eso que te está diciendo, que ya tienes un metabolismo elevado, ¿no es cierto? Y si tienes por ahí, te dicen, el ácido mefenámico tiene un mínimo metabolismo del primer paso. Ya. Quiere decir que no le afecta mucho las reacciones de fase 1 y fase 2 en el hígado, ¿no es cierto? Y así puede pasar. ¿De acuerdo, doctores? Esa es la idea. Metabolismo del primer paso. Fácil, luego ya viene todo lo que hemos visto, fase 1, fase 2, lo que te hemos mencionado, aquí está. Hay que recordar que como se da a nivel del hígado, el metabolismo sobre todo a nivel del hígado, porque luego, así sea por vía endovenosa, va a pasar también por el hígado para poder eliminarse, si es hidrosoluble, se irá directamente por el torrente sanguíneo hacia las vías urinarias, ¿no? Pero el hígado se convierte en un principal motor del metabolismo, ¿sí? Por eso el hígado tiene que ser muy bien cuidado. El hígado puede tener alteraciones, sobre todo cuando es un paciente ya mayor de edad, cuando consume fármacos, drogas, fuma, bebe mucho alcohol, etcétera. El hígado ya está totalmente alterado, ¿no? Hay una disminución de flujo sanguíneo, puede haber una disminución de la actividad de las enzimas hepáticas, etcétera. ¿Okay? Por eso hay que tener mucho cuidado. Si el metabolismo no se hace de manera eficiente, quiere decir que el fármaco va a estar mucho más tiempo también en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y no se va a poder eliminar. Después del metabolismo, ustedes saben que viene la eliminación. No se va a poder eliminar de manera eficiente. Mucho cuidado cuando hablamos de neonatos o recién nacidos, porque en recién nacidos justamente tampoco tienen la actividad enzimática al 100%. ¿No es cierto? A ver, un poquito de agua. ¿Sí? Un recién nacido tampoco tiene la actividad enzimática al 100%, y eso tenemos que tener en cuenta porque fármacos que vamos a administrar a neonatos pues pueden ser muy agresivos. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, nos vamos a lo que acabamos de mencionar, que es la familia de citocromo P450 que pertenece a la fase 1. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Chicos, ¿todo bien hasta aquí? Hasta aquí, por favor, ¿todo bien? Estamos hablando del metabolismo. Solo te pido una horita nada más. Mira, vamos a estar hasta las 2 de la tarde, ¿ok? Para que te vayas tranquilo a comer, a estar tranquilo, a ver tu tele, no sé, lo que quieras hacer. Solo una horita, ¿ok? Para dejarte de lo demás por ser feriado. Y como no hemos tenido control de lectura inicial, pues vamos a avanzar un poquito. Una horita nada más te pido. Por eso te digo, estate atento. ¿Has entendido? Solo Sofía, Joaquín, Jimena, Diego, nada más me pone carita. Los demás no sé si estarán, no estarán. Aarón, ¿estás por ahí? Cristian, Danielita, Yasmín, ahí está Diego, muy bien. Ahí está Yasmín, Joaquín, vamos Joaquín. Milagros, Naomi, Nailit, Sofía, Silvana, ¿estamos por ahí? ¿Sí? Cristian, muy bien.
Vamos, vamos, chicos. Entonces, hablamos ahora de un grupo, este es recontra interesante, no podemos explayarnos porque esto no es un curso de bioquímica y biología molecular. Supongo que te han explicado ya en procesos biológicos la parte de citocromo P450, ¿no? Es un grupo de enzimas, toda una familia de citocromo P450 que tiene integrantes. Los integrantes son isoenzimas, ¿ya? Y hay varias isoenzimas, hay varias, pero la más importante para nosotros, para el ser humano, es la isoenzima 3A4, que es citocromo P450 3A4, porque es la que mayor cantidad de fármacos metaboliza. ¿Ok? Hay que recordar, y esto es recontra interesante, por favor, hay que recordar que también tenemos la isoenzima CYP3A4, ¿sí? Del citocromo P450 a nivel de los intestinos. Y en los intestinos encontramos un 70% de ese citocromo. O sea, es un montón a nivel de los intestinos. Es decir, que quiere decir que ya en el intestino se está metabolizando fármaco, ¿sí? Y luego el otro 30% se encuentra ¿dónde? En el hígado. Ese CYP3A4 sobre todo. ¿Ok? Evidentemente, si nosotros tenemos una salud intestinal adecuada, evidentemente vamos a tener, pues, un metabolismo de fármaco eficiente. Si tenemos una salud intestinal alterada, una flora bacteriana, pues, alterada totalmente, patológica, pues el citocromo P450 no va a trabajar de manera adecuada. ¿Ok? Sobre todo en el intestino. Ni qué decirte en el hígado, ¿no es cierto? En el hígado tenemos que tener también mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es la isoenzima importante? La CYP3A4. No sé por qué quiere esta diapositiva, Dios mío, si ya lo he... Allá. Bueno, esta diapositiva no la consideren, por favor, la pasamos, no la consideren. Habla sobre un poco de memoria y qué tipo de fármacos se unen a qué isoenzima. No es necesario. Yo voy a mencionar cuáles son los sustratos que sí tenemos que recordar. ¿Ok? Muy bien, miren, observen aquí. Observen aquí, y esto es muy, muy interesante. Muy interesante. Observen aquí, por favor. Miren. Imaginemos que vamos a hacer un estudio sobre el efecto de un fármaco en un grupo poblacional. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver. Mira, imaginemos que de tu barrio, de tu mismo barrio, vamos a elegir a todos los jóvenes de 22 años que tienen o que sufren de asma. ¿Okay? De tu barrio, de tu zona, de tu distrito. 22 años. ¿Sí? Y tenemos aquí, por ejemplo, un número de pacientes. Todos son varones. Todos sufren de asma, ¿sí? Todos tienen la misma edad. Inclusive nos hemos exigido y hemos pedido que solo sea del mismo barrio, del mismo distrito. Que todos tienen las mismas condiciones, casi. Casi, por ahí algunas evidentemente diferencias raciales, ¿no? Pero todos son peruanos de nacimiento. ¿Ok? Muy bien. Y a ellos le vamos a dar un fármaco. ¿Sí? A todito le vamos a dar un fármaco. Vamos a darle, por ejemplo, salbutamol. ¿Ok? Salbutamol. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? El salbutamol, luego cuando le vamos a administrar a todos, en la mayoría de ellos, un 90% más o menos, ¿sí? Va a tener un efecto ya esperado. Un efecto esperado. Un efecto que ya nosotros conocemos, ¿sí? Si le damos, por ejemplo, salbutamol, evidentemente el efecto va a ser la broncodilatación. La broncodilatación. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente, ya está, sabemos eso. Pero puede ocurrir lo siguiente, o va a ocurrir probablemente lo siguiente, y es que allí a un grupo de pacientes el fármaco no le va a hacer ningún efecto. No van a tener ningún efecto farmacológico. ¿Sí? Y probablemente cuando no tengan ningún efecto farmacológico, probablemente es que porque citocromo P450 en ellos se está actuando de manera acelerada. Tiene una velocidad de reacción muy acelerada. ¿De acuerdo? Entonces, el metabolismo se acelera. Llega el fármaco, ¡plum! Se metaboliza y simplemente no hay efecto. A eso le llamaremos
metabolizadores rápidos. No van a tener efecto porque se ha metabolizado rápidamente el fármaco. Y a estos de aquí, por ejemplo, en ellos vemos respuestas tóxicas, ¿sí? Efectos tóxicos indeseables. ¿Qué puede estar pasando? Probablemente el citocromo P450 es muy lento en metabolizar, muy lentito. Entonces llega el fármaco y no se metaboliza poquito y el fármaco se va acumulando, y se hace muy biodisponible, atraviesa la ventana terapéutica y sobrepasamos y llegamos al rango de toxicidad. ¿Ok? Eso es muy peligroso. Entonces tenemos metabolizadores normales, entre comillas, normales la mayoría de pacientes, ¿sí? Luego tenemos metabolizadores rápidos que no van a tener prácticamente ningún efecto del fármaco, ¿no es cierto? Y metabolizadores lentos, en los cuales puede haber un grado de toxicidad. La pregunta es, profe, ¿y por qué es diferente en ellos, no? Y ahí está, justamente. Recuerda, citocromo P450 es una proteína, es una enzima que viene del ARN y esta viene del ADN. Entonces, en el ADN probablemente haya una alteración, una diferencia en la secuencia genética de citocromo P450. Si hay secuencias distintas, diferentes, puede haber polimorfismo genético. Y ese polimorfismo genético se manifiesta en la actividad normal de citocromo P450, de la menor actividad o mayor actividad de citocromo P450. ¿Sí? Todo eso se reunió en un concepto denominado farmacogenética, aquí abajo. Farmacogenética. ¿Qué cosa es la farmacogenética? Es el análisis del perfil genético del paciente y según su perfil genético, si es un metabolizador normal, un metabolizador lento o un metabolizador rápido, ¿sí? Según ese análisis genético, nosotros tenemos que darle el medicamento adecuado, a la dosis adecuada, en la cantidad adecuada. Eso es lo que estudia la farmacogenética. ¿De acuerdo, doctores? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Vamos, díganme por favor si se entendió. Díganme, chicos, ¿se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, por allí? ¿Alguna pregunta? Vamos, reaccionen, por favor, doctores. Muy bien. Ok, me estoy quedando con pocos, pero ahí estamos. Perfecto. Son 10 los que han reaccionado, de los 17. Muy bien. Entonces, dicho esto, a veces entonces por eso es que ustedes han visto seguro y probablemente han podido observar también lo mismo ocurre con el alcohol, ¿sí o no? Un grupo de jóvenes encontró en una fiesta, unos familiares, todo, ustedes han visto que algunos empiezan a tomar y ya, plum, ya están planchados. ¿Sí o no? Y hay otros que toman y siguen y están ahí toda la noche, ¿no? Eso es precisamente porque hay diferencias en la actividad del alcohol deshidrogenasa. ¿Ok? Muy bien, ahora, un término que nos puede llevar a confusión, y tenemos que mostrarlo aquí también, es la farmacogenómica, ¿sí? La farmacogenómica es distinta. La farmacogenómica lo que hace es que estudia, analiza qué medicamentos pueden alterar el genoma de una célula. ¿Qué medicamentos puede alterar el genoma de una célula? Por ejemplo, si tengo una célula tumoral, una célula cancerígena, yo puedo atacar con un medicamento para ejercer presión sobre sus genes y favorecer la expresión de algunos genes. Por ejemplo, en una célula tumoral puede expresar genes que tienen que ver con la muerte celular, la apoptosis. O puedo inhibir genes que tienen que ver con por ejemplo, con la supervivencia. Inhibo genes de supervivencia, así el tumor no crece, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Está bien, doctores? Farmacogenética, farmacogenómica, polimorfismo genético, metabolizador lento, metabolizador normal y metabolizador rápido.
¿ok? Son los que vamos a siempre estar analizando cuando hablamos de fármacos y genéricos. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de los inhibidores e inductores enzimáticos. Bueno, este es sencillo en realidad, doctores. Inhibidores, como su nombre lo dice, se unen a citocromo P450 y evitan su funcionamiento, su actividad, su catálisis, ¿no? Si inhibimos a citocromo P450, reducimos la capacidad de citocromo P450, incrementamos el tiempo de vida media del fármaco, aumentamos la disponibilidad de otro fármaco y permanece el fármaco activo más tiempo. Por otro lado, tenemos inductores enzimáticos. ¿Qué son los inductores? Su nombre lo dice, inducen, o sea, tengo citocromo P450, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Lo inducen, o sea, favorecen su activación. Por eso que dice, incrementa la capacidad funcional, disminuye el tiempo de vida media del fármaco, reduce la biodisponibilidad, y aquí está. Vamos entonces a dar ejemplos, ¿sí, chicos? Ejemplos. Miren, atentos a, esta sí puede ser pregunta de examen. Miren, atentos. Sustratos normales. Hay un montón de sustratos, ¿ah? Te he puesto un resumen nada más, pero hay un montón de sustratos de citocromo P450. ¿Ok? Hay bastantes. Por ejemplo, una de ellas es la benzodiazepina, ¿no? Las benzodiazepinas. Hablamos del diazepam, ¿sí? Hablamos del beta blockers, por ejemplo, beta blockers. Hablamos de atenolol, propanolol, bloqueadores beta. Hablamos de bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, amlodipino, ¿sí? Mira, y estos tienen que ver con pacientes que sufren de presión arterial elevada, ¿ok? Los benzodiazepinas se utilizan sobre todo como ansiolíticos, se utiliza como ansiolíticos, se utiliza como anticonvulsivantes. Ejemplos de benzodiazepinas, tenemos al diazepam, tenemos al prazolam, clonazepam, etc. Luego tenemos por aquí a la carbamazepina, que es un anticonvulsivante también, carbamazepina. Luego tenemos la ciclosporina, que es un modulador del sistema inmune. Tenemos al haloperidol, que es un antipsicótico. Tenemos anticonceptivos orales, tenemos fenitoína, que es otro anticonvulsivante. Fenitoína o también llamada difenilidantoína. Tenemos a la teofilina, que es un antimuscarínico y broncodilatador, antidepresivos tricíclicos, y la warfarina, que es un anticoagulante. Ahora, chicos, atentos aquí, hay inductores de citocromo P450, inductores, aquí está, inductores de citocromo P450, o sea, los que favorecen su actividad. Carbamazepina, hemos dicho anticonvulsivante, fenobarbital, es un barbitúrico, actúa a nivel de receptores GABA-A, fenitoína o difenilidantoína, rifampicina, que es utilizado en pacientes con TB, tuberculosis, ¿ok? Tuberculosis. Y luego tenemos los inhibidores de citocromo P450. Acá están los inhibidores, miren, observen aquí, inhibidores. Cimetidina, que pertenece a la familia ranitidina y todo lo demás. Eritromicina, que es un macrólido, es un antibiótico, eritroacitroclaritromicina. Fluoxetina, que es un antidepresivo tricíclico. Isoniazida, que es un fármaco utilizado en pacientes con tuberculosis. Ketoconazol, que es un antifúngico de la familia de los azoles, inhiben a la síntesis de ergosterol, ¿sí? Hay ketoconazol, tenemos al fluconazol, por ejemplo, muy conocido, aunque ha sido desplazado por la terminafina ya, y ritonavir, que es un antiviral, antirretroviral, utilizado en pacientes que, retroviral que utilizado en pacientes con VIH positivos, ¿sí? Ritonavir. En ese grupo son inhibidores de proteasas, ¿no? En ese grupo está indinavir, lopinavir, saquinavir, etc. Aunque ahora ya hay varios principios activos del targa que se unen, ¿no? Como por ejemplo el caletra, en donde está el ritonavir. Pero bueno, ritonavir ya saben que es el
inhibidor de proteasa utilizado en pacientes VIH positivos. ¿Ok? Interesante, ¿no es cierto? Ahora, ejemplo, vamos, miren doctores, ejemplo, como va a venir el examen, ¿ah? Como va a venir el examen, así viene, mira. A ver, si un paciente, vamos a ver por ahí, vamos a ver, voy a hablar con, un ratito, con Danielita Lucía. Daniela, ¿cómo estás? ¿Puedes abrir tu micrófono un toque rápido? Daniela. ¿Sí, Daniela? Buenas tardes, Danielita. ¿Me escucha, profe? Hola. No te escucho, Daniela. Danielita, no te escucho. Ok, a ver si puedes volver a entrar, a ver. No te escucho, Danielita. Vamos con Diego Sebastián Rodríguez. Diego, buenos días, Diego. Diego, buenos días. Buenas tardes. Diego, ¿estás por ahí? Diego Rodríguez. Diego Rodríguez. ¿No se encuentra? Yasmín Villegas Castañeda. Vamos, Yasmín, algunos de ustedes, por favor, un ratito, solamente un rato. Yasmín Villegas Castañeda. Vamos. Nadie quiere hablar conmigo hoy en feriado. ¿Por Sí, qué, Dios profesor, sí, mío? doctor, ¿me Ahí está escucha? Yasmín. Yasmín. Buenas tardes. Abre tu Buenas tardes, micrófono, doctor. por favor. ¿Nada tampoco? Milagritos, Patricia. Milagritos, Patricia. Vamos, tú sí. Milagritos, Patricia. Tú sí, por favor. Milagritos. No está, creo, Milagritos. O ¿Me escucha? Milagros Pérez. Milagritos, ¿estás? ¿Por qué a todos no le Sí. funciona el micrófono? ¿Me Eso es algo muy escucha? extraño, ¿ah? Sí se escucha. A nadie le funciona el micrófono. Y yo tengo el volumen acá a 100. Es raro, ¿ah? ¿Qué? ¿Sí se escucha? ¿Yo sí lo escucho? Oh, ok, entonces yo soy el burro. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Listo, ya está. A ver, vamos, chicos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? A ver, con Yasmín, Yasmín. Ahora sí, a ver. Yasmín, ¿estabas por ahí? Hola, hola. ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Ok. Abran su micrófono, pues, ahora sí. Yasmín, tú que estabas por ahí. Yasmín, abre tu micrófono, por favor. Sí, doctor, ¿me No, escucha? no estamos perdiendo tiempo. ¿Me escucha, doctor? Dígame, ¿escuchan a Yasmín? Yo no la escucho. Yo no la escucho. ¿Sí se escucha? Oh my God, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no los escucho yo? Pero sí que... ¿Por qué? ¿Alguien más la escucha? ¿O yo nomás no escucho? Es que ya salí, entré, no puedo estar saliendo, entrando. Pues... A ver, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, no es cierto? A mí sí me escuchan, ¿no? No hay problema, ¿no? Conmigo. ¿Sí? Ok. A ver, doctora, hable, si no, para yo escucharla. Doc, Yo ¿me creo... escucha? ¿Me escucha, Doc?
Doc. ¿Ves? Yo no escucho a nadie. No sé qué está pasando con mi Ah. onda virtual. A ver, espera un ratito. Ya voy a cerrar todito. Voy a cerrar sesión, todo, y vuelvo a entrar porque no estoy escuchando a nadie. ¿Mm? ¿Qué ha pasado? A la doctora Mari le escuchan ustedes.